Viene la clase 3, tenemos bonos y ETF, señoras y señores, y miren qué vamos a aprender en el día de hoy. Un montón de cosas. Agarrá lápiz y papel, como te dijo Brian, porque hoy te explota la cabeza. Hoy es un súper día. ¿Qué son los bonos? ¿Qué características tienen los bonos? ¿Cómo armar un flujo de fondos? ¿Cómo se cobra el dinero? Traje algunos ejemplos reales para que veas qué tipos de bonos hay, cómo analizarlos. Vamos a hablar también de los ETF, el instrumento más poderoso de la bolsa de valores, dicho por Warren Buffett y los mayores inversores del mundo. Y bueno, tenemos un súper temario y también ya les anticipo sobre la clase que viene. La clase que viene es la clase. La clase que viene es la clase, tenemos análisis técnico, todo lo que te mostramos con Brian hasta hoy, ¿sí? Inclusive hoy, que puede ser quiero ganar más dinero, quiero aprender a invertir. Bueno, ante la toma de conciencia de este conflicto, como que se abren dos caminos, ¿no? Un camino es el de la resignación. Hay muchas personas que dicen, quiero ganar más plata, quiero aprender a invertir, y se resignan. Lo ven muy difícil, lo ven imposible, como que no son capaces. Es un repaso de lo que vimos en la clase de ayer. ¿Te acordás que ayer te conté que hay un montón de alternativas de inversión y que las podríamos catalogar o categorizar en dos grupos? Los grupos de renta fija y los grupos de renta variable. ¿Y te acordás que dentro de renta fija entraban varios instrumentos de inversión y dentro de renta variable también? Incluso que ayer hablamos de instrumentos de renta variable como acciones y CDRs. ¿Te acordás? Bueno, hagamos un repasito de esto. Los instrumentos de renta fija se caracterizaban porque tenían certidumbre. Es decir, que yo, inversor, al momento de invertir en uno de estos instrumentos, ya tenía previsibilidad de cuánto iba a ir cobrando a lo largo del tiempo hasta que tenga en mi poder ese instrumento. Porque es renta fija. Ya sabía cuánto iba a cobrar y en qué momento. A diferencia de la renta variable que vimos ayer, la cual tenía un rendimiento variable y que iba a depender del emisor. Por ejemplo, la acción de Apple, no sé cuánto va a valer o cuánto va a rendir de acá dentro de un año, va a depender. Y hoy justamente nos vamos a meter en el primer grupo, el de la renta fija. En el de la renta fija. Entonces, vamos con el próximo tema, por favor, que es ¿qué son los bonos? Los bonos es uno de los grandes instrumentos que existen en la bolsa de valores y como inversor claramente tenés que conocer este instrumento. ¿Qué son los bonos? A ver, vamos a tratar de explicar siempre lo más simple posible todos estos temas, porque yo considero que se puede explicar simple sin perder el tecnicismo. ¿Qué es un bono? Un bono es un instrumento que está en la bolsa de valores y que puede ser creado por dos entidades. Lo pueden crear los gobiernos o los pueden crear las empresas. Si los crean los gobiernos, se llaman estos bonos títulos públicos. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y si estos bonos son creados por empresas, se llaman bonos corporativos o en Argentina, obligaciones negociables. ¿Sí? Bien, demos un paso más. ¿Qué es un bono? Un bono yo lo interpreto de la siguiente manera, como un contrato entre dos partes. Un bono, ya sea obligación negociable o título público, ya sea emitido por un gobierno o por una empresa, es un contrato. Y un contrato que tiene dos partes. Por un lado, en este contrato está el emisor. Y por otro lado, en este contrato están los inversores. Estamos los inversores. Bien, dijimos que los emisores pueden ser empresas o gobiernos. Bien. ¿Para qué una empresa o un gobierno crearía un bono? Bueno, ya hablamos un poquito de esto, pero cuando las empresas o los gobiernos necesitan dinero, recurren a la bolsa de valores a financiarse. En este caso, gobiernos y empresas pueden crear bonos. Las empresas pueden crear acciones o bonos. Bueno, los gobiernos pueden crear bonos también. Entonces, los gobiernos, las empresas van a la bolsa de valores, crean estos bonos, los dan a los inversores y reciben el dinero de los inversores que están buscando un rendimiento. Entonces, podemos tomarlo como un contrato entre dos partes. El emisor, gobierno o empresa, que se compromete, tiene la obligación en este contrato, llamémoslo, a ir devolviendo a lo largo del tiempo una renta, ¿sí? Un interés ya pactado, ahora lo vamos a hablar, y también un capital. Ahora lo vamos a hablar. Va a devolver a lo largo del tiempo renta y capital en este contrato. Y por otro lado tenemos a los inversores, que los inversores son quienes ponen el dinero y agarran estos bonos, este contrato,
y adquieren el derecho a ir cobrando justamente esta renta y este capital que va a ir pagando el emisor, ¿sí? Entonces, contrato entre dos partes. Además de eso, claramente, como dice el segundo punto, es un instrumento de renta fija los bonos, ya sea títulos públicos, obligaciones negociables, rige para ambos, ¿sí? Son bonos los dos. Son instrumentos de renta fija porque ya todo está pactado de antemano. Cuando yo, inversor, compro uno de estos instrumentos, ya tengo certeza de cuánto voy a cobrar porque la renta queda fija. Y eso es lo interesante, que yo como inversor, como dice el tercer punto ahí, ya tengo todas las condiciones pactadas de antemano hasta el vencimiento. Y esto está buenísimo. Imagínate vos que decís, che, yo quiero algo tranquilo, algo como que no suba y baje, como ayer hablábamos de las acciones, que está bueno porque algunas tienen muy buenos rendimientos, pero pará, yo capaz que quiero algo, capaz que puedo comprar las dos cosas, ¿no? Pero quizás muchos alumnos, que yo te conté que más del 50% de nuestros alumnos entonces, ¿qué me lleva a...? Son el instrumento de inversión más simple que hay en la bolsa de valores. Cuando yo me compro un bono como inversor, pongo dinero, me entran los bonos a mi cuenta y de repente tengo los bonos en mi cuenta. ¿Y qué pasa? Bueno, los bonos tienen una fecha de vencimiento. Eso es importante que lo anotes. Tienen una fecha de vencimiento. Y yo, si bien como inversor lo puedo vender cuando quiera estos bonos, no hace falta que me los quede hasta la fecha de vencimiento, pero yo sé que ahí termina el bono. Yo los puedo vender anticipadamente porque es una pregunta muy frecuente. Pero suponete que no los vendo anticipadamente, me los quedo hasta el vencimiento, 1 año, 2 años, depende cuál elijas, tenés para elegir. Durante ese periodo vos vas a ir cobrando dos cosas. O sea, ¿qué te paga un bono? Dos cosas, muy simple. Te va a pagar renta y te va a pagar amortización. Ahí tenemos en la plaquita, renta y amortización. ¿Qué es esto, Maxi, de renta y amortización? Porque soy nuevo en este mundo de las finanzas, soy nueva en este mundo de las finanzas y no conozco esos términos. Renta es el interés, ¿sí? El rendimiento que este bono te va a estar pagando por tu dinero invertido. Es decir, vos vas a poner dinero, vas a hacer tu inversión, vas a poner un capital. Bueno, la renta es el interés que vas a recibir fruto de ese capital invertido. ¿Y qué es la amortización, Maxi? Amortización es justamente la devolución del capital. Es decir, yo te presto plata a vos, ¿no? A 2 años, por ejemplo. Vos y yo hacemos un pacto, che, tomá, te doy $1000 a 2 años, ¿vamos? Dale, y hagamos una renta, hacemos que me vas a cobrar un interés del 10% anual. Dale. Entonces yo hoy te doy la plata y, bueno, hacemos 10% anual. El primer año te doy el 10%. El segundo año te doy el 10%, pero también te tengo que devolver el capital. O sea, yo te doy el capital y en algún momento, además de la renta, tiene que devolverse el capital, ¿sí? Entonces, el capital es esa devolución, la amortización, perdón, es esa devolución del capital, ¿sí? De ese dinero invertido. Entonces, no hay mucho misterio. Ahora vamos a ver con varios ejemplitos cómo funciona esto en la realidad, para que veas que no hay mucha ciencia ni dificultad. Bien, dicho eso, vamos a otro tema que es ¿qué tipos de bonos? ¿Qué tipos de bonos existen en la bolsa de valores? Bueno, la realidad, y vamos con la próxima plaquita, es que la primera diferenciación que podríamos hacer es que existen bonos de, como te dije, bonos emitidos por gobiernos y bonos emitidos por empresas. Te dije que los bonos emitidos por gobiernos se denominan títulos públicos. Y los bonos emitidos, cuando digo emitidos digo creados, ¿no? Originados. Cuando digo bonos creados por empresas, ¿cómo se denominaban? En Argentina, obligaciones negociables. En otros países, bonos corporativos, bonos de empresas. Ahora bien, eso como primera segmentación. También, dentro de esa segmentación, te encontrás con diferentes tipos. Por ejemplo, uno puede comprar un bono del gobierno en pesos y en dólares. Tenés diferentes. Algunos pagan una tasa en pesos, otros pagan una tasa en dólares. Hay algunos que son ajustables por inflación. Y ojo, esto que estoy hablando rige para todos los países. O sea, estamos hablando, la mayoría que está acá es de Argentina. Hay un porcentaje de Latinoamérica, pero el 90% es argentino. Pero guarda, porque hay bonos del gobierno que ajustan por inflación en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, etcétera, etcétera. Y también están los bonos de empresas, las obligaciones negociables, que también tenés en pesos y en dólares. Bien, entonces vamos al próximo tema, por favor, que es ¿qué son las obligaciones negociables? ¿Por qué quiero concentrarme en obligaciones negociables?
Porque, viste que en la clase del día de ayer hablamos de acciones y como que me fui para el lado de los CDRs, o sea, empresas, pero me fui para el lado de los CDR, porque son de Estados Unidos o del exterior. Bueno, porque esto se llama el reto Wall Street. Entonces, yo te conté que arranqué a invertir en el año 2012, cuando empecé a trabajar en un broker de bolsa, y he tenido un montón de experiencias, buenas, no tan buenas, que siempre busco transmitírselas a los alumnos para que mis experiencias no tan buenas ellos las puedan capitalizar y no cometerlas, esos errores que yo he cometido, y todos los tutores también les enseñamos todas esas cosas para que no lo hagan. Y me he dado cuenta que las acciones de otros países tienen buenos rendimientos sostenidos a lo largo del tiempo, cosa que en Argentina a veces hay que tener mucha expertise para entrar y comprar, vender. Hay que estar muy atento, hay que ser un perfil bastante profesional para invertir en acciones argentinas, que uno cuando se va para el lado de Estados Unidos obtiene, dentro de un riesgo razonable, muy buenos rendimientos. Entonces, fíjate que en acciones me fui para el lado de Estados Unidos y en renta fija acá, en bonos, me voy a ir para el lado de obligaciones negociables. Es decir, si teníamos bonos de gobiernos y bonos de empresas, no me voy a ir para el lado de los bonos del gobierno, me voy a ir para el lado de los bonos de empresas. ¿Por qué no me voy para el lado de los bonos del gobierno? No me voy a meter en política porque no es el fin de este reto Wall Street, pero yo, que trabajo como vos, que cobrás un sueldo, que tenés un ahorro, que pusiste tu tiempo para ganar esa plata y te sacrificaste para lograrlo, vamos a cuidar ese dinero. Entonces yo te digo, no hablemos de política, pero yo quiero tener mi dinero lo más seguro posible y obtener un buen beneficio, riesgo, rentabilidad. No compraría un bono de un gobierno argentino, ni de este, ni del anterior, ni del anterior, ni del que venga, hasta que algo me demuestre lo contrario. Es muy especulativo, es complicado, hay que tener mucha expertise. En cambio, cuando uno habla de obligaciones negociables, son bonos de empresas, ¿sí? Entonces, ahora bien, guarda, toma nota. No es que, entonces vamos por acá con los ojos cerrados. No. Porque son bonos de empresas argentinas que van a pagar en dólares. Entonces voy a decir, pero pará, ¿cómo bonos de empresas argentinas que pagan en dólares? Guarda. Sí, por eso hay que elegir bien de qué empresas. Por ejemplo, no sé si todos conocen Edenor. Edenor es, por favor, no quiero hablar mal de Edenor y que nos corte la luz, pero Edenor, igual tenemos grupo electrógeno, pero Edenor o Edesur cotiza en la bolsa de valores, tiene obligaciones negociables en dólares, y yo no compraría una obligación negociable de Edenor porque justamente no es generadora de dólares. Entonces, lo que vamos a hacer cuando compremos obligaciones negociables es buscar emisores, o sea, empresas que sean solventes, que sean generadoras de dólares. Por eso también es muy importante cuando nosotros hacemos el informe semanal con nuestros asesores para los alumnos, que hablan en el weekly y que dan recomendaciones de obligaciones negociables, cuáles están mejor y cuáles no son recomendables, ¿sí? Entonces, obligaciones negociables hay que tener cuidado y elegir. Hay muy buenas, pero hay que ser selectivo a la hora de elegir el emisor, ¿sí? Bien, vamos entonces con un temita más, pero antes, ¿qué hora es? Che, 8. Tenés la amortización, hay algunos que te pagan amortización e intereses, hay otros que solamente te pagan intereses y al final te pagan la amortización. Algunos que pagan de forma trimestral, otros que pagan de forma semestral. Depende mucho del bono, depende mucho de la obligación negociable. Y preguntan, ¿y si vendo antes los bonos? Es otra posibilidad, justamente. ¿Vieron que ayer hablábamos de los CDRs que vos comprabas y vendías y hacías una diferencia de cotización? O otros buscaban CDRs que pagaban dividendos. Bueno, acá con las obligaciones negociables o con los bonos, generalmente el fin específico es que los compremos para ir cobrando estos cupones que te va pagando, ¿no? Pero hay algunos que pueden aprovechar las subas de cotización y hacer una diferencia también entre el precio de compra y de venta. Así que ténganlo en cuenta. Ahí vi que explotó el hashtag Soy Inversor. ¿Pusieron hashtag Soy Inversor? Pusieron hashtag Soy Inversor. Tiene un nombre medio raro, Maxi. No te preocupes que un prospecto de emisión es un documento, ¿sí? Un documento que se redacta antes de la creación de un bono. Es decir, cuando un gobierno o una empresa que van a crear un bono para financiarse, bueno, antes de hacerlo, estos emisores, antes tienen que redactar un prospecto de emisión. Cabe recalcar que claramente el prospecto de emisión es obligatorio para poder crear
la obligación negociable o el título público, y es requerido por la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores. Las empresas pasan requisitos para poder cotizar sus obligaciones negociables, sus bonos. Es todo muy riguroso, digamos. Entonces, un prospecto de emisión es un documento que es público, incluso lo podés buscar en internet. Ahora nos vamos a meter a buscar un ejemplito. ¿Y qué pasa con este documento? ¿Por qué es importante? Porque en este documento vas a encontrar todas las particularidades del bono en cuestión. Por ejemplo, yo, no sé, Brian en el weekly recomendó X bono o título público, obligación negociable, y los alumnos van y se meten en internet y buscan el prospecto de emisión y ven todas las particularidades, las cláusulas, se le dice. ¿Qué son? Bueno, la fecha en la cual va a vencer, ¿no? Para saber a qué plazo es el bono, qué tasa de interés va a pagar, en qué moneda va a pagar, cada cuánto me va a pagar el interés, cada 3 meses, cada 6 meses, y la amortización que estábamos hablando recién, ¿cómo va a ser? ¿Me lo va a devolver todo al vencimiento, mi capital? ¿O hay bonos que, por ejemplo, te van devolviendo ese capital de manera periódica y fraccionada a lo largo del tiempo? Entonces, este prospecto de emisión es muy importante porque nosotros como inversores vamos a poder tener toda la información de antemano y poder tener esta previsibilidad, ¿no? Yo leo en el prospecto de emisión, che, me va a pagar tal fecha, tal fecha, tal fecha, tanto porcentaje en dólares y vence tal fe. Entonces, yo con esa información es como que puedo hacer una línea de tiempo en mi cabeza y puedo decir, esto me va a pagar, va a vencer acá y me va a pagar acá, acá, acá y acá, tanto, tanto y tanto. Me puedo hacer un Excel, lo puedo anotar en un papel y tengo en la heladera, me pego en la heladera cuánto voy a ir cobrando. Y eso justamente es lo que nos lleva al próximo tema, que es el flujo. Bueno, ahora vamos, le traje un ejemplito. No se asuste con este ejemplito porque la gente va a decir, ¿qué es eso, Maxi? Bueno, te lo voy a ir detallando. Es un ejemplo de un prospecto de emisión que me va a dar el pie para el próximo tema. Fíjate que es un documento que lo podés sacar de internet. Ahora lo vamos a ir, te voy a mostrar algunos ejemplitos más. Pero fíjate que es un prospecto de emisión de una obligación negociable X, no importa cuál, ya es viejo, pero para eso quería, para que no especules con nada. Fíjate, fecha de emisión. Esta obligación negociable arrancó el 15 de mayo del 2019 y terminó, ¿sí? El 15 de noviembre del 2020. O sea, esta obligación negociable tiene un plazo de 1 año y medio. Ahora bien, fíjate que dice tasa aplicable 10% nominal anual. O sea que te pagaba un 10% por año. Y dice, fíjate en el último punto, dice fecha de pago de intereses. Los intereses se pagarán trimestralmente e incluso si seguís leyendo dice en las siguientes fechas, 15 de agosto, 15 de noviembre, o sea, está todo estipulado. ¿Y qué dice un punto anterior? La amortización. Dice, el capital de las obligaciones negociables será amortizado en una cuota en la fecha de vencimiento, o sea que va a devolver todo al final. Y si te fijas, en el punto de arriba de todo dice dólares estadounidenses, es decir que este instrumento paga un 10% nominal anual en dólares. Bien, eso es para que veas que es un documento que lo lees, te sentás 5 minutos y te das cuenta cómo funciona. Bien, con lo cual, ahora sí, vamos al próximo tema, que es el flujo de fondo. Yo quiero armar un flujo de fondo. Yo quiero que pegues en tu heladera, te compres una obligación negociable y pegues en tu heladera un papelito con las fechas que vas a ir cobrando este dinero que invertiste. Entonces, fíjate esto, qué interesante. ¿Viste recién que te mostré el prospecto de emisión? ¿Podemos volver para atrás un segundo y volver a mostrar ese ejemplito del prospecto de emisión? Quiero recalcar algo. Miren, a ver si podemos, los vuelvo locos los chicos. Fíjense que dice fecha de emisión 15 de mayo del 2019, fecha de vencimiento 15 de noviembre del 2020. Y fíjense abajo que dice la fecha de pago, ¿vieron? 15 de agosto, etc. Bueno, miren. Arranca el 15 de mayo del 2019, termina el 15 de noviembre del 2020. ¿Sí? Me armé una línea de tiempo, 15 de agosto, 15 de noviembre, 15 de febrero, 15 de mayo, 15 de agosto, y decía 10% nominal anual en dólares, o sea, y pagaba trimestralmente. O sea, 10% en un año me paga cada 3 meses, o sea que me paga 4 veces en el año, o sea, me va a pagar un 2,5% por año. Entonces yo pongo plata, me compro los bonos, y ya queda todo estipulado. Y ya está. Por eso hablamos de renta fija.
porque tiene certidumbre, tiene previsibilidad. Y capaz me dicen, che, Maxi, yo lo quiero vender antes. Lo podés vender antes cuando vos quieras, ¿sí? Podés salir de la inversión, no hace falta quedarte hasta el vencimiento. Bueno, vamos entonces con una plaquita más, por favor. Y acá está McDonald's, miren. Todos conocen a McDonald's, claro, porque nosotros vamos a poner dinero en una obligación negociable o un bono corporativo, es lo mismo, que son creados por empresas. Y la realidad es que nosotros queremos buscar empresas solventes, que sepamos que nos van a pagar, ¿no? A lo largo del tiempo. Bueno, no sé ustedes qué creerán, pero yo creo que McDonald's es solvente, es una empresa que está hace un par de años y va a durar un par de años más, me parece. Y fíjense que es igual que un prospecto de emisión. La tasa del cupón, 6,3%. Fecha de vencimiento, vence en el 2038. Dice que te paga de manera semianual, entonces te paga semestralmente. Esto, ¿sí? Nació en el 2008, etcétera, etcétera. Son datos que uno lo tiene ahí para poder tomar decisiones con fundamentos. Uno no hace, voy a comprar esto porque me contó un amigo. No, pará. Podemos tomar una decisión basada en información y en base a nuestros objetivos y en base a nuestro perfil de inversor. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿sí? Fíjese que es una obligación negociable que tiene una tasa aplicable del 10% nominal anual, que la fecha de emisión fue el 27 de diciembre del 2019, que termina el 4 de junio del 2025, que tiene amortización, pero a diferencia del anterior, que te acordás que lo que hacía era devolver todo al final, bueno, este no, este te va pagando ese capital en cuotas trimestrales. Y fíjate el tema de los intereses. Ese 10% nominal anual dice que te lo va a pagar trimestralmente. Entonces está muy, muy bueno esto. Vamos con la próxima diapositiva, que acá ya sabemos nosotros cómo hacer un flujo de fondo, porque lo aprendiste ahí, hacemos una línea de tiempo y empezamos a poner. Pero ahora quiero mostrártelo con un ejemplo real mío. Miren, yo me compré 1.424 obligaciones negociables a un precio de 21.812 cada 100. Yo invertí 310.000 pesos, ¿sí? Y en ese momento el dólar, porque yo las compré y me las estoy quedando, ¿sí? Porque la dejo para ir cobrando renta. Fíjese que en ese momento el tipo de cambio era de 330 pesos el dólar, con lo cual yo invertí en ese momento 939 dólares. ¿Sí? Para que tomen referencia, puse 310.000 pesos, yo compré con pesos, pero si pensamos, che, en dólares cuánto hubiese sido la inversión, bueno, puse 939 dólares. Vamos con la próxima diapositiva, por favor, porque lo interesante es cuánto gano, porque yo puse pesos y voy a cobrar dólares. Bueno, miren, vamos con la próxima diapositiva, una más, ahora sí. Acá, ¿qué es esto? Me dirás, Maxi, ¿qué me pusiste ahí? Bueno, yo te traigo la pura realidad y lo que te va a ocurrir en el día a día. Cada vez que hay un movimiento en tu cuenta de inversión, en tu cuenta comitente, vos vas a recibir un boleto que es un comprobante. En este caso, este es un comprobante de un pago que recibí de esta obligación negociable. Fíjate que arriba dice 1.424, es la obligación negociable de celulosa. Y el 6 de marzo yo cobré 93,67 dólares, ¿sí? A raíz de justamente renta y amortización, que ahí lo ves, y justamente producto de tener estas obligaciones negociables, que encima las compré con pesos. Bien, bueno, te quiero mostrar, ahora sí, quiero ir a la compu, te voy a mostrar algo que me gusta mucho para que te lleves una herramienta muy, muy copada. Vamos a hacerle el chivo a un broker, si me acompañan ahí. Los chicos, vamos con mi compu, a ver si la podemos ponchar. Esto es un lujo, esto es tremendo, miren. Bueno, esta es una herramienta, ustedes ponen en Google puente net, flujo de fondos, ¿sí? Y acá viene la primera. ¿Qué es esto? Es una herramienta donde vos vas a poder calcular el flujo de fondos de una obligación negociable, por ejemplo. La mía era de celulosa, ¿se acuerdan? Bueno, entonces pongo celulosa y voy a poner la cantidad de obligaciones negociables que yo compré, 1.424, ¿se acuerdan? Y le vamos a dar a agregar y a ver flujo de fondos. Miren qué interesante. A ver si los chicos pueden ponerme arriba a la derecha en vez de abajo a la derecha, así, o tírenme para la izquierda, no sé, o tápenme de última, tápenme, no se preocupen. Acá lo importante es justamente lo que figura acá. Fíjense que lo que van a ver acá es
las fechas de pago, ¿sí? 4 de septiembre, 4 de diciembre, o sea, trimestralmente. Y fíjense que acá van a estar viendo lo que son una columna de renta, una columna de amortización y lo que sería renta y amortización conjunto, ¿sí? Y esto es en dólares. Esto es lo que yo voy a ir cobrando a lo largo del tiempo por tener mis 1.424 obligaciones negociables, ¿sí? ¿Qué les parece? Espectacular. Así que cuando te vayas a comprar una obligación negociable, lo que podés hacer justamente es armarte un flujo de fondos con esa herramienta. No me estoy guardando nada, ¿eh? Te estoy dando toda la información, así que dame ese like, poné like ahí en ese videito si esta información te está realmente aportando valor. Bueno, había una pregunta muy frecuente que me estaban haciendo en casi todos los lives. Y me decían, che Maxi, ¿y cómo me llevo la plata? ¿Cómo cobro plata ahí? Bueno, miren esto. Vamos acá a poner cómo retiro el dinero. ¡Fum! Es mágico esto. Miren, este es un broker que les venía mostrando. Si yo vengo a mi cuenta y pongo movimiento de dinero, ¿sí? En una opción, es un broker, pongo movimiento de dinero, se me abre esto de que, bueno, apretás peso o dólar. Lo que les quiero mostrar es que no es una ciencia de que no te podés llevar la plata, haces 2 clics y te llevas la plata. Yo, si ya, ¿se acuerdan que yo tenía 226 dólares que les mostré en el día de ayer? No, antes de ayer que tenía unos dólares ahí guardados, 200, bueno. Acá me dicen, tenés 226 dólares. Bueno, me los quiero llevar, che. Entonces, ¿cuánto dinero querés retirar? Me dice, bueno, yo pongo 150 dólares y pongo continuar. Y a ver, previamente te pide que cargues el CBU y pones el CBU y te llevas el dinero. No es tan difícil, ¿sí? Pero siempre es importante ir viéndolo como es en el broker. Este es un broker y todos los brokers son más o menos parecidos, ¿sí? Bueno. ¿Qué preguntan? Miren, la TIR es la tasa interna de retorno. Son 3 indicadores, ¿sí? 3 medidas, 3 indicadores que uno debería prestar atención a la hora de invertir en bonos. ¿Por qué? Porque es como todo, ¿no? O sea, en la clase número 3, en la clase que viene vas a ver cómo tomar algunas decisiones en base fundamentada con algunos indicadores. En la clase número 5 también vamos a ir avanzando en el conocimiento. Bueno, en los bonos tenés que mirar principalmente, aparte del prospecto de emisión, 3 cosas. La TIR, la duration y la paridad. Por el momento, lo que es la paridad, vamos a sacarla, pero ya te lo dejo para que cuando vayas avanzando y vayas queriendo indagar un poco más, la tengas en cuenta, pero viene muy relacionada con la TIR, así que por el momento la dejamos ahí. Ahora, concentrémonos en la TIR y la duration, que son las más importantes. La duration tiene que ver con el plazo al vencimiento de una obligación negociable o un bono. Todo lo que te estoy explicando rige para los bonos que pueden ser títulos públicos u obligaciones negociables. La duration, entonces, como te decía, tiene que ver con el plazo al vencimiento, que también se lo asocia con una medida de volatilidad, ¿sí? Mientras más largo es el bono, mientras más plazo al vencimiento tiene el bono, porque hay bonos que vencen dentro de 8 años, 10 años, hay de todo. Mientras más largo, más volatilidad tiene, es decir, es un poco más riesgoso. Eso como primer medida. Y después tenemos la TIR, la tasa interna de retorno, que es una medida de rentabilidad. Y vos decís, pero pará, ¿cómo una medida de rentabilidad? Si me dijiste que en el prospecto de emisión figuraba esa tasa ahí que decía 10% anual, ¿cómo una medida de rentabilidad ahora? Sí, porque esa es una medida, la tasa aplicable del prospecto de emisión, bien, pero también hay otra medida que es un poco más mejor, digamos, más correcta, que es la tasa interna de retorno, porque es más real. Te lo digo por lo siguiente, ponele que vos vas cobrando esos flujos de fondo, ¿no? Ese dinero que vas viendo que te va entrando en tu cuenta. Y vos lo que podrías hacer es reinvertirlo. O sea, no vas y te lo gastás. Vos podrías agarrar ese 10% nominal anual, que son esos cobros que vas a ir teniendo, y lo vas reinvirtiendo. Comprás más bonos, por ejemplo, entonces de repente vas a cobrar más renta, o sea, más intereses. Con lo cual, eso es un poco lo que tiene la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno, lo que le incluye a lo que es la otra medida es que tiene el tema de la reinversión de los flujos intermedios, ¿sí? Entonces, te voy a dejar una página, ¿sí? Que te la voy a deletrear acá, para que te metas en esta página y digas, che, a ver, ¿dónde puedo encontrar esto, Maxi, de las obligaciones negociables, con sus TIR, con sus duration? Te dejo una página que es iamc.com.ar. IAMC, Instituto
Argentino del Mercado de Capitales, IAMC.com.ar. Ahí hay un informe diario que se sube todos los días, donde están todas las obligaciones negociables con sus TIR y duration. Entonces vos te metés y chusmeás ahí a ver cuál tiene más TIR y cuál tiene más duration y vas tomando decisiones, ¿sí? En base a eso, ¿sabés que estoy preparando una sorpresita para todos los que lleguen hasta el final de este reto Wall Street? Estoy preparando una... ¿Con qué más? ¿Con qué más seguimos? Vamos con una más, que es los usos y beneficios de invertir en bonos. A ver, ¿qué beneficios me trae? ¿Para qué se usan los bonos? Bueno, los bonos se usan para bastantes cosas. Por ejemplo, es muy utilizado ya que me genera certidumbre y eso me da un flujo de ingresos constante. Es decir, yo me compro un bono y ya sé que tengo determinada cantidad de flujo a lo largo del tiempo. Sirve mucho para la gente, como te conté, viene gente que tiene 45, 50, 60, también viene gente de 25, 20 y hay gente de 75 años. Hay de todo, pero mucha gente asocia este instrumento como: en un momento voy a comprar obligaciones negociables que me vayan pagando una renta y lo tomo como una especie de jubilación, por ejemplo, ¿no? Además, lo puedo pensar, lo puedo tomar como un instrumento que me pague en determinados momentos que yo necesito ese dinero para determinadas cosas, ¿bien? Además, puedo hacer lo que es interés compuesto, porque yo voy cobrando intereses y los voy reinvirtiendo y voy generando el interés compuesto. Esto es muy utilizado para perfiles moderados y conservadores. Y lo más importante es que da certidumbre, ¿sí? Bueno, cerramos el tema de bonos y obligaciones negociadas. Son las